Mi nombre es Carlos Reyes. Soy, o mejor dicho, fui un hombre común. Un padre de familia que luchaba por mantener a su esposa y sus 2 hijos a salvo en este mundo caótico. Pero ahora, mientras siento como la vida se escapa de mi cuerpo, me doy cuenta de lo ciego que fui, de lo mucho que ignoré las señales. Ahora, todo lo que me queda es arrepentirme, pero ya es demasiado tarde. Mi vida dio un giro oscuro y siniestro un día que comenzó como cualquier otro. Era una mañana soleada, el tipo de día que te hace pensar que todo está bien en el mundo, aunque solo sea por unas pocas horas. Mi esposa, Laura, se había levantado temprano como de costumbre. Siempre fue una mujer responsable y dedicada, una madre que se preocupaba profundamente por nuestros 2 hijos. Ella preparaba el desayuno con esmero, mientras en la radio sonaba alguna canción que ya no puedo recordar. El mayor de nuestros hijos, Andrés, tenía 18 años. Era un joven con grandes aspiraciones, siempre con la cabeza metida en los libros, buscando aprender lo que fuera necesario para lograr entrar a la universidad de sus sueños. Quería estudiar ingeniería, como su abuelo, y no tenía dudas de que lo conseguiría. Luego estaba Adalet, nuestra pequeña de apenas 9 años. Adalet era todo lo contrario a su hermano. Mientras Andrés era serio y concentrado, Adalet vivía en un mundo de fantasía, donde los límites entre la realidad y la imaginación no siempre eran claros. Esa mañana, Laura sirvió el desayuno mientras Andrés repasaba algunas notas para un examen y Adalet jugaba con sus cereales, imaginando que eran soldados en una guerra. Laura me lanzó una mirada cómplice desde el otro lado de la mesa, esa mirada que compartíamos cada vez que nos dábamos cuenta de lo diferentes que eran nuestros hijos, pero también de cuán afortunados éramos de tenerlos. Yo estaba terminando de leer el periódico, revisando las noticias locales y poniéndome al tanto de los acontecimientos del día. Después del desayuno, Andrés salió de casa con su mochila al hombro, preparándose para un día más en la universidad. Adalet, por su parte, se preparaba para ir a la escuela primaria, con esa energía inagotable que solo los niños parecen tener. Laura y yo nos despedimos de ellos en la puerta, como siempre lo hacíamos, sin saber que esa sería la última vez que veríamos nuestra vida ordinaria. Alrededor del mediodía, Laura salió al mercado, dejándome solo en casa. Tenía algunas cosas pendientes del trabajo que debía revisar, así que me quedé en el despacho, sumido en mi rutina. No fue hasta que Adalet regresó de la escuela que supe que algo extraño había sucedido. Al principio, no noté nada fuera de lo común. Adalet entró por la puerta como siempre, con una sonrisa en el rostro. Pero había algo diferente en ella, una chispa en sus ojos que me resultó extraña. No le di demasiada importancia. Pensé que simplemente había tenido un buen día en la escuela, y volví a mis asuntos. Si tan solo hubiera prestado más atención. No fue hasta más tarde esa tarde que Laura regresó del mercado. Entró por la puerta principal con la misma energía de siempre, llevando bolsas llenas de verduras y carne para la cena. Al verla, Adalet corrió hacia ella, su rostro iluminado de emoción, y fue entonces cuando Laura se percató de lo que llevaba en brazos. Un gato negro, grande y majestuoso, con ojos que brillaban como antorchas en la oscuridad. ¿De dónde sacaste ese gato, Adalet? Le preguntó Laura con la voz teñida de preocupación. Adalet la miró y luego bajó la mirada, como si estuviera a punto de confesar un secreto. Lo encontré en el camino de vuelta a casa, mamá, dijo con suavidad. Había un hombre extraño. No le vi la cara, pero él me pidió que me llevara al gato. Al principio no quería, pero él insistió y me convenció. La inquietud comenzó a crecer en el rostro de Laura. Sabía lo mucho que yo detestaba a los gatos, y también era consciente de que un animal tan grande podría causar problemas en la casa. Le pidió a Adalet que devolviera al gato, que lo dejara donde lo había encontrado, asegurándole que si el gato realmente pertenecía a alguien, ya encontraría su camino de vuelta. Adalet asintió, aunque no con demasiada convicción, y salió por la puerta una vez más, con el gato en brazos. Pasaron varias horas antes de que volviera. Cuando finalmente lo hizo, ya estaba oscuro, y al ver su expresión, supe que algo no estaba bien. El hombre ya no estaba, mamá. Lo busqué por todas partes, pero no lo encontré. Adalet parecía al borde de las lágrimas. Pero el gato me siguió hasta la casa. No quería quedarse solo. Laura la abrazó, tratando de consolarlo,
pero dentro de ella sabía que algo no estaba bien. Cuando entró al salón, lo primero que vio fue a ese maldito gato, mirándola fijamente desde un rincón oscuro, como si estuviera evaluando sus intenciones. ¿Y tu padre? Preguntó Laura, y Adalet se encogió de hombros. ¿No se ha enterado? Adalet negó con la cabeza, y Laura suspiró. Sabía lo mucho que me disgustaban los gatos, y estaba claro que Adalet había hecho todo lo posible por ocultar la presencia del animal. Decidió no decirme nada por el momento, con la esperanza de que el gato pudiera escaparse por su cuenta o que Adalet eventualmente lo soltara en algún lugar lejos de casa. El gato se quedó. Días pasaron, y aunque en un principio intenté mantenerme ajeno a las cosas que sucedían en casa, finalmente no pude ignorar la presencia del felino. Noté que Adalet pasaba cada vez más tiempo en su habitación, con la puerta cerrada, y aunque mi desagrado hacia los gatos seguía intacto, decidí no indagar demasiado. Laura me había dicho que era mejor dejar que Adalet lo manejara, que seguramente el gato desaparecería pronto, como lo hacen todos los animales callejeros. Qué equivocados estábamos. El primer indicio de que algo andaba terriblemente mal sucedió una semana después de que el gato apareciera. Estaba en el despacho, revisando algunos informes de trabajo, cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Era un maullido, pero no como los maullidos comunes que uno suele escuchar. Era un sonido largo, angustiante, que parecía vibrar en el aire, llenando la casa con una sensación de malestar. Me levanté, irritado, y fui hasta la sala de estar para ver qué estaba ocurriendo. El gato estaba sentado en medio del salón, su mirada fija en la puerta principal. Y entonces, lo escuché de nuevo, 10 maullidos, cada uno más perturbador que el anterior. Intenté ignorarlo, volviendo a mi trabajo, pero esos maullidos se quedaron en mi mente, como una sombra que no se disipaba. A la mañana siguiente, Laura salió de la casa temprano para ir al mercado. La esperé para el almuerzo, pero no regresó a la hora habitual. El teléfono sonó, y cuando contesté, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Laura había tenido un accidente. Mientras caminaba de vuelta a casa, una abertura en el pavimento, que nunca antes había estado ahí, apareció de repente bajo sus pies. Cayó al suelo, fracturándose una pierna de una manera tan severa que los médicos dijeron que tardaría meses en recuperarse por completo. La llevaron al hospital, y esa misma noche la visité, pero había algo en su mirada que me desconcertó. Era como si supiera que algo siniestro había comenzado, pero no podía hablar de ello. Los días siguientes transcurrieron en una niebla de preocupación y culpa. Laura estaba en el hospital, y yo intentaba manejar la casa mientras también me ocupaba de Adalet y Andrés. Sin embargo, la sensación de que algo oscuro se cernía sobre nosotros no me dejaba en paz. Cada noche, cuando el gato comenzaba a maullar, sentía un nudo en el estómago. Comencé a notar que Adalet también estaba más retraída, pasando aún más tiempo en su habitación con el gato, mientras Andrés se sumergía en sus estudios, tratando de no pensar en el accidente de su madre. Una semana después, cuando las cosas parecían estar estabilizándose, ocurrió otro incidente. Andrés salió temprano para la universidad, pero al mediodía recibí una llamada que me dejó sin aliento. Había estado en un accidente de tránsito. El autobús en el que viajaba chocó contra un tráiler en la autopista. Afortunadamente, sobrevivió, pero sus heridas eran graves, y también fue ingresado en el hospital. Los médicos dijeron que necesitaría cirugía para reparar los daños en su pierna, y que su recuperación sería larga y dolorosa. En ese momento, comencé a preguntarme si algo más estaba sucediendo. 2 accidentes en la misma familia, en tan poco tiempo, no podían ser una coincidencia. Pero no quería pensar en la posibilidad de que el gato pudiera estar relacionado. Las cosas tomaron un giro aún más siniestro esa misma semana. Adalet, quien hasta entonces había sido una niña alegre y lleno de energía, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Su piel se tornó pálida, y las ojeras bajo sus ojos se oscurecieron con cada día que pasaba. No mencionó nada sobre el gato, y aunque lo veía menos frecuentemente, sabía que el animal seguía allí, escondido en algún rincón de la casa. Una noche, después de un día particularmente difícil en el trabajo y con la preocupación constante por Laura y Andrés, escuché de nuevo esos maullidos. Los conté, 1, 2, 3. Hasta 10. Esa noche me resultó imposible dormir, pues tenía una sensación de que algo terrible estaba por suceder. A la mañana siguiente,
descubrí que mis peores temores se habían hecho realidad. Adalet no se levantó de su cama. Al entrar en su habitación para despertarla, la encontré inmóvil, los ojos abiertos, pero vacíos de vida. Su cuerpo estaba rígido, como si lo hubieran petrificado en algún tipo de maldición. Mi corazón latió con furia mientras intentaba moverla, llamándola por su nombre, pero no hubo respuesta. El pánico se apoderó de mí, y llamé a emergencias. Los médicos llegaron rápidamente y lo llevaron al hospital, donde confirmaron lo que temía: Adalet estaba paralizada, sin ninguna explicación médica aparente. Todo su cuerpo, desde el cuello hacia abajo, estaba completamente inmóvil. Fue entonces cuando supe que algo mucho más oscuro estaba en marcha. Laura, Andrés y ahora Adalet estaban todos en el hospital, víctimas de circunstancias extrañas e inexplicables. Me quedé solo en la casa, con la certeza de que el gato estaba detrás de todo esto. Pero, ¿cómo podía un simple animal causar tanto dolor y sufrimiento? Las preguntas me atormentaban, pero no podía ignorar lo que estaba frente a mis ojos. Esa noche, después de visitar a mi familia en el hospital, regresé a casa decidido a enfrentar lo que fuera que estaba causando todo este caos. Entré en la casa, sintiendo el aire pesado y cargado de una energía maligna. Cada rincón parecía estar acechándome, cada sombra parecía moverse por el rabillo de mi ojo. Pero fue en el salón, donde lo vi de nuevo, el gato, sentado sobre la mesa del comedor, mirándome fijamente, como si estuviera esperándome. ¿Qué quieres de mí?, grité, mi voz quebrándose bajo la presión del terror que sentía. El gato no respondió, pero sus ojos seguían clavados en los míos, como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Fue entonces cuando el gato se levantó y caminó hacia mí, con una elegancia y gracia que no parecía natural. No aparté la mirada, sintiendo que, si lo hacía, perdería algo importante, algo crucial. El gato se detuvo a unos pocos metros de distancia, y para mi horror, comenzó a hablar. Carlos, dijo con una voz grave y resonante que parecía emanar desde lo más profundo de la tierra. no me recuerdas, ¿verdad? Mi mente se nubló por un momento, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Un gato hablándome? ¿Cómo era eso posible? Pero había algo en su voz, algo familiar que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. ¿Quién? ¿Qué eres?, logré preguntar, aunque mi voz era apenas un susurro. El gato dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa, un sonido seco y retumbante que reverberó en las paredes del salón. Soy alguien a quien traicionaste, Carlos. Alguien que confió en ti, que te consideraba un amigo, hasta el día en que me quitaste la vida. Pero mi espíritu no pudo descansar, no después de lo que hiciste. Y ahora he vuelto. Para ajustar cuentas. El pánico me invadió, tratando de recordar a quién podría haber hecho tanto daño. Pero mi mente estaba en blanco. No podía recordar haber cometido ningún acto tan atroz que pudiera haber condenado a alguien de esta manera. No. No sé de qué hablas, dije, dando un paso hacia atrás, intentando alejarme de la figura que se me acercaba. El gato continuó avanzando, y mientras lo hacía, algo extraño comenzó a suceder. Su cuerpo empezó a cambiar, sus extremidades alargándose, su forma distorsionándose hasta convertirse en una figura humanoide, aunque aún conservaba rasgos felinos. La criatura que ahora estaba frente a mí era una aberración de la naturaleza, una mezcla espantosa de hombre y bestia, y su rostro. Su rostro me era terriblemente familiar. Te llamaba amigo, Carlos. Dijo la criatura. Nos conocimos hace años, cuando éramos jóvenes. Compartimos momentos de alegría y de dolor, y yo confiaba en ti más que en nadie. Pero luego, en un momento de ira, en un momento de debilidad, me arrebataste la vida. Y ahora, he venido para que sientas el mismo dolor que yo sentí. Mi mente retrocedió en el tiempo, tratando de recordar. Y entonces, lo vi, un recuerdo que había enterrado profundamente dentro de mí. Eduardo. Un amigo de mi juventud, alguien a quien había querido como un hermano. Pero en un día de ira y celos, una pelea absurda que se salió de control, lo había golpeado con una piedra. No había sido mi intención matarlo, pero el golpe fue fatal. El miedo y la culpa me consumieron, y huí del lugar, dejando su cuerpo allí, esperando que el tiempo borrara el recuerdo de lo que había hecho. Pero no lo hizo. Eduardo, o al menos su espíritu,
había vuelto. Y estaba aquí, frente a mí, buscando venganza por lo que había ocurrido tantos años atrás. Lo siento. Grité, cayendo de rodillas frente a la criatura. Fue un accidente. No quería matarte. Pero mis súplicas no significaban nada para la criatura. Sus ojos brillaban con una furia contenida, una furia que no se apaciguaría con palabras. Las disculpas no cambiarán lo que pasó. Dijo con un tono helado. Pero aún puedes redimirte, Carlos. Aún puedes pagar por tus pecados. Antes de que pudiera responder, la criatura sacó un cuchillo que reconocí instantáneamente. Era el mismo cuchillo que Eduardo solía llevar consigo, un cuchillo que había usado para defendernos cuando éramos jóvenes. El filo brillaba en la penumbra del salón, y supe que mi tiempo se estaba acabando. No te preocupes, Carlos, dijo la criatura, acercándose lentamente. Esto no tardará mucho. Intenté moverme, intenté huir, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo, atrapado en el mismo terror que había causado a otros. Y entonces, lo sentí. El filo del cuchillo penetró en mi pecho, justo en el corazón. El dolor fue intenso, pero fue breve. Mientras la vida se desvanecía, la criatura me miró con una expresión que era casi de compasión. Ahora sabes lo que se siente, Carlos. Ahora puedes descansar. Como yo nunca pude. Y entonces, todo se volvió negro. Mientras escribo estas últimas palabras, siento que mi vida se apaga. Estoy atrapado en un ciclo interminable de terror y arrepentimiento, sabiendo que todo esto es mi culpa. Si tan solo hubiera escuchado a Dalet, si tan solo hubiera enfrentado mis propios demonios antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya es tarde, demasiado tarde. El gato, o lo que sea que habita en esa criatura, ha logrado su venganza, y ahora estoy condenado a este tormento eterno. Si alguna vez lees esto, quien quiera que seas, recuerda lo que te he contado. Los pecados del pasado siempre vuelven, de una forma u otra. Y si alguna vez encuentras un gato que no debería estar ahí, que aparece sin razón aparente, corre. No cometas el mismo error que yo. No ignores lo que no puedes entender. Ahora, mientras mi cuerpo se enfría y la oscuridad se cierne sobre mí, lo único que deseo es que este ciclo de horror termine con mi muerte. Pero sé que, al igual que Eduardo, mi espíritu no descansará en paz. Y que la historia de este gato, esta criatura maldita, aún no ha terminado. La muerte ha venido por mí, y mientras me arrastra hacia el abismo, solo espero que lo que venga después sea menos aterrador que lo que he vivido. Pero en el fondo, sé que mi verdadero castigo apenas comienza.